de Alejandro Rodríguez tenía una propiedad en Santurce, en la calle Pérez y Ciales, creo que se llamaba la calle. Entonces teníamos la intención de tener una sede en San Juan. Y la asamblea compró las partes de los hermanos de Alejandro, y Alejandro Rodríguez donó la de él. Y entonces esa propiedad estuvo allí por mucho tiempo porque no se pudo hacer nada allí. No se pudo, por diversas razones. Y entonces finalmente la vendieron cuando la Asamblea Nacional entró en vigor, pues la tuvo un tiempo como una especie de no le llamaban no recuerdo la palabra ahora. Pero por mucho tiempo. Por mucho tiempo estuvo allí y se trató yo recuerdo que en una ocasión vinieron un consejero de Estados Unidos y de México, de aquí y de allá, y fuimos allá, inauguramos el lugar porque íbamos a hacer una sede allí, pero eso nunca se materializó. También hay en las notas unas anécdotas muy simpáticas sobre el Hotel Caribe Hilton, que para aquella época y todavía hoy es un centro muy, muy reconocido, como un lugar donde nos reuníamos allí. Y que estos artistas como el señor Vic Damone, artistas Bahá'í, ¿qué me puedes recordar? Bueno, resulta que había un individuo que se llamaba Joel Magruder. Y Joel Magruder, que era un hombre tan bueno y tan bueno, él trabajaba como tenía un trabajo de noche. Entonces, de vez en cuando venían a San Juan compañías norteamericanas para funciones en el Caribe Hilton. Y eran todos bajas, casi todos ellos. Y Joel Magruder nos concedía a nosotros boletos para entrar a ver las funciones. Pero de todos modos, después que ellos terminaban la función, teníamos entonces hogareñas. Teníamos, por ejemplo, tertulia, nos reuníamos en una habitación. En el Caribe Hilton. En el Caribe Hilton. Entonces, ya sea de noche o de día, siempre teníamos, mientras estuviera allí Vic Damone y toda la compañía de él, teníamos tertulia de día y de noche. Además, había una señora que era millonaria, que se llamaba doña Luli Macios. Doña Luli venía a Puerto Rico a veranear. Y cuando venía, pues nos ofrecía charlas. Ella tenía 95 años. 95 años. Y a esa edad todavía ella hablaba y daba conferencias y todo. Entonces doña Luli nos invitaba a nosotros al Caribe Hilton, porque ella también daba hogareñas. También daba hogareñas en el Caribe Hilton. En el Caribe Hilton. O sea que, por una parte, Joel Magruder y Vic Damone, y yo recuerdo que durante esa época de Vic Damone, muchas muchachas metieron a la fe, muchas de ellas. Y muchachas de la compañía de muchachas de la compañía de él. Y entonces doña Luli también, además de nos daba conferencias en la calle Mayor, y íbamos al Caribe Hilton allá, y ella pues daba una tertulia por las tardes. Tertulia por las tardes. En estas notas también dice usted que la primera conferencia de enseñanza en Puerto Rico se celebró en Mayagüez. En Mayagüez, sí. ¿Cómo fue eso? Pues yo recuerdo que Mayagüez estaba, a la sazón, había muchos pioneros allá. Estaban los Phelps, estaba Vivian Taylor, estaba Dick Witter, todas esas personas estaban. Unos estaban en San Germán, otros estaban en Mayagüez, otros estaban en Cabo Rojo. Entonces se originó la primera conferencia de enseñanza en Mayagüez, en la casa de Vivian Taylor. Y los invitados fueron el señor Ellsworth Blackwell y la doña Ruth, que todavía está viva, tiene creo que 98 años, y todavía está viva. Vive creo que en Miami, en algún sitio. Pues esa fue la primera conferencia muy bien asistida.
muy bien asistida, muchas personas. Y fue en esa época también que la Asamblea de los Estados Unidos nombró lo que se le llamó el Comité de Metas de Puerto Rico para ayudar a la Asamblea de San Juan a que alcanzara esas metas. Yo creo que sí, yo creo que en aquella época pasó cierto tiempo entre esa conferencia de enseñanza y ese comité, porque ese comité fue más para acá, para los 70, más para acá, que se nombró un comité. O sea que ese comité se dio después de aquella conferencia, Sí, después. Y después que se diera primera entrada en tropas de estas 200 personas que entraron a Mayagüez a finales de los 60. Bueno, yo diría que no estoy seguro si la entrada en tropas en Mayagüez fue antes del comité o después del comité. Dice ¿Qué dice 1968 al 70. 68 a 70. Sí. Yo creo que la entrada de las tropas en Mayagüez fue por ahí por el 60 y pico, 65, por ahí. Antes, yo no estoy seguro de esa fecha, ¿sabes? Pero sí sé que todas esas cosas ocurrieron en la década de los 60. Sí. ¿Cómo fue ese episodio de esa entrada en tropas en Mayagüez? Usted es natural de Mayagüez. Sí, pero yo no vivía en Mayagüez. Pero no vivía en Mayagüez en aquella época. ¿Qué se recuerda de que, porque ya era miembro de la Asamblea Local de San Juan y ya pues conocía unas cosas, ¿no? Éramos miembros de la Asamblea de San Juan. Entonces resulta que en esa época vivía en Mayagüez el señor Tom Burke y la señora Alice Burke. Ellos abrieron una casa que se llamaba la Casa Bajay, cerca de Balboa, por allá por Mayagüez. Hicieron como una especie de sede, pero sin asamblea porque no había asamblea. Exacto, no había asamblea. Era una casa. Después fue como una asamblea en Mayagüez, después de los 200. Pues esos señores tenían allí una casa que ellos abrían regularmente para enseñar la fe. Y tuvieron una concurrencia tan grande, y los muchachos jóvenes se interesaron tanto que entraron como 200 personas a la fe en esa época. Y recuerdo yo que nosotros acá de San Juan íbamos regularmente a profundizar a esas personas. Muchos había. De San Juan. De San Juan íbamos, yo fui varias veces, varios fines de semana a Mayagüez. Se iban fines de semana completos. Fines de semana porque el viaje era de varias horas. Sí, era por ejemplo, íbamos viernes, estábamos viernes por la noche, que siempre había alguna reunión de oración o algo, y luego después por las tardes, sábado y domingo, teníamos, por ejemplo, como una escuela de verano, como se hace ahora, que diferentes tópicos acerca de la fe, y nosotros íbamos allá a enseñar, no solamente yo, sino muchas personas íbamos. ¿Cuáles fueron esas personas del mundo Bahá'í que se interesaron en ese fenómeno en Mayagüez y llegaron? Bueno, yo no recuerdo nombres, yo recuerdo que vino muchas personas. Vinieron personas hasta de Europa a ver ese fenómeno, lo recuerdo yo. Yo recuerdo que vinieron personas de Estados Unidos, vinieron consejeros, vinieron manos de la causa. Una conmoción grandísima. Y se reportaban primero, bueno, la única institución en esos momentos era la Asamblea Local de San Juan, ¿no? Sí, pero ellos iban directamente allá. Ellos iban directamente. Directamente porque por lo regular eran maestros viajeros, eran manos de la causa, eran consejeros y ellos iban directamente allá a ver eso y a enseñar también. También en esa época se empezó la publicación del Lucero. Yo recuerdo, no recuerdo bien, yo recuerdo que la publicación del Lucero empezó en Mayagüez. Empezó en Mayagüez. Creo yo, porque había una máquina de imprimir, ¿cómo se llama? Una imprenta, que tenía César Reyes allá. Y allá fue que empezó la cosa. Me recuerdo que creo que la hacía él, no estoy muy seguro. Pero yo sí recuerdo que la máquina estuvo, en casa de César Reyes y en varios sitios mucho tiempo. Una máquina una imprenta, y ahí se hacía el lucero. Que entonces se llamaba el Lucero solamente, después le añadieron del alba.
El primer proyecto de jóvenes de San Juan, para fines de los 70, nace como a finales de los 70, pero nace desde primera entrada en tropas que hubo. Lo trajimos nosotros. La Asamblea de San Juan trajo un grupo de jóvenes de Mayagüez, de los mismos que estaban ahí, en los 200, los trajimos. Entonces los hospedamos, algunos se quedaron en casas y algunos se quedaron en el Hotel San Jorge, ahí en Santurce. De entre las manos de la causa de Dios, por ejemplo, el doctor Mojayer, que llegó y enseñó una campaña en el centro de la isla. ¿Qué se recuerda de eso? ¿Estuvo usted envuelto en ese? Estábamos en algún lugar que no recuerdo. Yo creo que estábamos en casa de Rachel Barrick o en algún punto. Entonces, él dijo que teníamos que hacer una campaña de enseñanza grande y nadie sabía dónde. Él dijo, tráigame un mapa. Y le trajimos un mapa de Puerto Rico. Entonces eso ocurrió antes de lo de Mayagüez. Eso fue después. Después de lo de Mayagüez. Creo yo, si la memoria no me falla. Porque el doctor Mojayer vino después. Entonces él dijo, él puso el dedo en un lugar y dijo, este sitio, y resultó que fue Utuado. Encima de un mapa. Encima de un mapa. Y allá, digo, como yo mejor me recuerdo, puede que esté equivocado, pero recuerdo que le trajimos el mapa, él puso su dedo y dijo, aquí es que vamos. Y estuvimos semanas y semanas y semanas yendo para allá. Y dimos una gran proclamación en la plaza pública de Utuado. Y se formó una asamblea. Se formó una asamblea. En Utuado. Que recuerdo yo que después, yo fui varias veces a Utuado a profundizar a esas personas y a buscarlos. Y hablé con muchos de ellos. Pero esa asamblea como que no progresó mucho. No progresó. Entonces, el señor Olinga también. El señor Olinga estuvo aquí dos veces. Fue a Cagua. Recuerdo que salimos en una caravana de Mayagüez. Fuimos hasta Cagua. Estuvo allá en el municipio de Cagua. Fue donde estuvo con el alcalde. Se citó con el alcalde. Con el alcalde sí fuimos allá. Para decirle qué específicamente. Pues para proclamar la fe. Fuimos allá a enseñar la fe. Todos esos viajes eran para enseñar la fe. Para que la gente conociera la fe. Fuimos a Cagua, fuimos al municipio, porque nos dieron un salón allá. Y si mal no recuerdo, el alcalde vino a la conferencia y lo conoció. Y luego después creo que él estuvo otra vez aquí, no recuerdo. Y el doctor Mojayer